nombre es Wilmar Zuleta Villada. Hoy nos encontramos en nuestra finca Sierra Morena, que está ubicada en la vereda Santana, bajando al sector de la vereda Los Muros. Una finca cafetera, tenemos cultivo de plátano y también tenemos un área cultivada en cítricos, que es como el área de las zonas verdes de la casa, el área social de la casa, un área de frutales, cerca al bosque, a un bosque de unas 5 cuadras que posee la finca, donde nace el agua para nosotros y para muchos vecinos que la toman de acá. Seis hermanos me dio la vida, 3 mujeres y 3 hombres. Yo soy el segundo de la familia, soy hijo de Víctor Zuleta y de María Dilma Villada, que siempre han vivido en la salida para San José. Mi padre, cuando yo era niño, adquiere varios predios en el sector del Danubio, de la vereda La Quiebra de Varillas. Y entonces ahí transcurre mi infancia trabajando al lado de mi papá, ayudándole en los cultivos de café y plátano que él siempre tuvo en ese sector. Hoy todavía hay un predio ubicado en el Danubio que pertenece a mi papá. Ese predio yo lo denominé Santa María del Viento en un proyecto que empecé hace unos 20 años por cultivar café, plátano y la vida del campo. Siempre las enseñanzas de mi papá fueron fundamentales para lo que hoy soy y todo lo que puedo hacer. No hay ninguna actividad en mi vida que no esté marcada por las enseñanzas de mi papá. Él combinó la ebanistería con el trabajo de la tierra. Y curiosamente yo también he combinado en los últimos años, los últimos 20 años de mi vida, el trabajo de una oficina como servidor público con el trabajo de la tierra. Muy difícil olvidar el día que gariteándole a mi papá en un predio de una tremenda loma que hay en el sector de Puerto Nuevo, le llevaba el almuerzo a mi papá caminando desde la salida del pueblo y pues dejar regar los portas con el almuerzo y llegar donde el papá, uno sin nada, con harta hambre y con la dificultad que implicaba en ese entonces, pues el transporte era por un camino y el regaño de mi papá fue muy fuerte, pues no me dio una pela, yo no recuerdo que me haya pegado, pero el regaño fue muy fuerte y siempre que paso por ese lugar recuerdo lo duro que fue la infancia, cómo nos tocó de duro con un papá siempre dando ejemplo de trabajo, un trabajador incansable, ahora tiene 85 años y sigue incluso montando en bicicleta. Termino el bachillerato en Risaralda y emprendo la mayor de mis locuras. Quise ser sacerdote. Sorprendí a mi familia, a mis amigos y todos, y me fui a Pereira a estudiar. Me fui al Seminario Mayor de Pereira, allá terminé los estudios de filosofía. Una experiencia maravillosa porque me permitió una academia realmente significativa, grandes maestros conocí. Eso me permitió trabajar con comunidades muy pobres, comunidades aisladas, con campesinos, con indígenas y viajar mucho. Terminando ese proceso, tendría 22, 23 años cuando terminé, regreso a Risaralda y me quedo trabajando en Risaralda. Ahí continúa ya toda mi actividad como funcionario público y duro como funcionario público en Risaralda 26 años. De esos 26 años, los últimos 20 los he venido combinando con el trabajo de la tierra, con un proyecto de vivir en el campo, de regresar al campo y de seguir trabajando y cultivando. Sandra, mi esposa, la conocí hace muchos años cuando hizo un rural
en el hospital donde yo trabajaba. Y la vida nos permitió volvernos a juntar 13 años después de habernos conocido. Y nos juntó para que yo le permitiera ya realizar sus sueños y para que ella me ayudara a mí a realizar los míos. Los sueños de ella son muy parecidos a los míos. Quería vivir en el campo, ahí me encontró. Quería la paz del campo y de las montañas, ahí me encontró. Y somos muy felices viviendo aquí en el campo. Dejamos todo lo que había en la zona urbana, en la ciudad, y nos hemos dedicado únicamente a eso. ¿Cuántos hijos? Sandra tiene 2 hijos muy hermosos. Manuela está terminando medicina, Juan Esteban está terminando bachillerato. Y yo tengo 2 hijos, Manuel Fernández, ingeniero agrónomo, trabaja en una gran empresa, le ha ido muy bien, y Melissa está terminando ingeniería biomédica. Más que las palabras, más que decir todos los días, gracias a la tierra yo puedo comer, o gracias a la tierra yo pude comprar un carro, o gracias a la tierra yo puedo viajar, o gracias a la tierra le puedo dar educación a mis hijos. Más que eso tenemos que devolverle un amor que sea tangible, que se pueda ver, y es no contaminar, es no deforestar innecesariamente, es no devolverle al suelo que nos da los nutrientes de nuestros alimentos, no devolverle plástico, no devolverle esa cantidad de basura que sobra en nuestro diario vivir. O sea, no podemos amar solo el palo de café, tenemos que amar el árbol que alimenta hormigas, el árbol que alimenta aves, tenemos que amar no podemos ver el rastrojo como un enemigo, o sea, no podemos estar viendo todo lo que intenta afectar el café como enemigos del dinero, como enemigos de la producción económica. Por el contrario, un entorno enriquecido nos genera a nosotros mucha mayor riqueza, pero sobre todo nos genera calidad de vida. La cooperativa le ha brindado a nuestra finca Sierra Morena cosas maravillosas. Tenemos que agradecerle mucho. Y es muy importante el aprecio a la cooperativa como parte de la institucionalidad cafetera. La institucionalidad cafetera es fundamental para el desarrollo de la actividad en la que nosotros nos vivimos y hacemos posible nuestros proyectos. Si bien es cierto que el café es un producto que se negocia muy fácil, es oro. Nadie que sale con café al pueblo vuelve con las manos vacías. Puede llevar el peor café, puede llevar un café con mil falencias y siempre le van a cambiar por dinero. Pero solo la cooperativa nos da a los caficultores esas cosas que en otros lugares donde se negocia el café no nos lo van a dar. Ellas sí piensan subsidiarnos a nosotros infraestructura. Aquí en Sierra Morena tenemos para agradecerle el silo, la máquina despulpadora, las marquesinas que hemos tenido, los tanques sépticos, fumigadoras, tantas cosas que difícilmente pueden llegar si uno no hace parte de esa institucionalidad. En el futuro yo veo la finca Sierra Morena, la veo produciendo siempre café de mejor calidad. Pero sobre todo, yo la veo como un lugar muy amable para vivir. Ya llegará un día en que uno no pueda recorrer la finca y no pueda trabajar fuertemente. ¿Y de qué le va a servir a uno tener muchas cuadras de tierra si no las puede recorrer, si no las puede disfrutar? Entonces yo veo la finca como un lugar muy amable en el que yo pueda pasar muchos años tranquilo, pero sobre todo generando empleo, generando la posibilidad de que la gente que vive del campo trabaje en condiciones dignas, en condiciones de respeto, que se sientan valorados, que no conozcan el maltrato.
que entiendan que la finca es una empresa que hay que querer, que se empoderen de ella. Y la veo como ese paraíso que todos soñamos tener y que a muchos se les ha hecho esquivo y que a otros la vida nos ha dado la posibilidad de disfrutar.